reyes de España, siendo respetados y temidos en los campos de batalla de Europa. En este vídeo descubriremos los orígenes de los tercios españoles, su funcionamiento y su obsesión con la honra y la reputación. Roma, sus legiones, y España, sus tercios. Siempre mal pagados y con una disciplina férrea hasta la muerte, los tercios fueron el puño de hierro de los reyes de España, siendo respetados y temidos en los campos de batalla de Europa. En este vídeo descubriremos los orígenes de los tercios españoles, su funcionamiento y su obsesión con la honra y la reputación. No puede hablarse del origen de los tercios sin hablar de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Si bien no fue realmente el fundador de los tercios, fue a él quien, antes que nadie, comprendió la importancia de las armas de fuego portátiles individuales. Hasta el siglo XVI, la caballería era la reina del campo de batalla. Las unidades de caballería pesada llevaban a cabo devastadoras cargas que arrasaban con las unidades de infantería a su paso. En los últimos años del siglo XV, los reyes católicos comenzaron a implementar una organización distinta, basada en el modelo suizo, dándose predominio de la infantería armada con largas picas. Cuando esta nueva organización aún no estaba completada, el Gran Capitán mostró su visión militar en las guerras italianas, fomentando junto a las picas el uso de armas de fuego individuales. En abril de 1503 se produjo la batalla de Cerignola, enfrentándose las tropas españolas contra las de Francia. Las fuerzas españolas estaban formadas mayoritariamente por infantería, mientras que los franceses contaban con poderosas unidades de caballería pesada. El Gran Capitán no solo utilizó piqueros, sino que también desplegó espingarderos y escopeteros. También se había excavado un foso con estacas. La caballería pesada francesa se lanzó al galope en lanzas en ristre, avanzando a toda velocidad para destruir a las tropas españolas. Cuando estaban a unos 30 metros de distancia, las unidades con armas de fuego efectuaron una descarga cerrada sobre la caballería, siendo los franceses barridos por los disparos y perdiendo ímpetu la carga. Sin poder atravesar ni el foso ni las posiciones de los piqueros, la caballería francesa quedó a merced de las unidades españolas. Una segunda descarga a quemarropa causó graves bajas, muriendo el propio comandante francés. A continuación, la formidable infantería suiza comenzó su ataque, avanzando hacia el centro de la posición española. Al igual que antes, los españoles esperaron a tenerlos cerca y efectuaron una letal descarga a quemarropa, causando importantes bajas. Los disciplinados suizos siguieron avanzando, momento en el que las unidades con armas de fuego se retiraron, siendo cubiertas por los piqueros. En este momento, el Gran Capitán ordenó a su ejército atacar en masa, dándose un ataque que acabó rompiendo la moral de las tropas suizas, que rompieron filas y comenzaron a huir. La batalla fue un gran desastre para los franceses, dándose unos 3.000 muertos y 600 prisioneros. Por parte de los españoles, solamente se dieron unas 100 bajas. La lección más importante fue que la caballería francesa había sido parada en seco por el empleo de armas de fuego individuales, dándose una adecuada combinación entre piqueros y arcabuceros. Esto acabaría marcando en el ámbito militar el paso de la Edad Media a la modernidad. Tras esta victoria, los reyes católicos continuaron el proceso de modernización militar. La batalla de Bicocca se dio en el contexto de las guerras italianas. En concreto, dentro de la conocida como Guerra de los 4 Años, conflicto bélico que realmente duró desde 1521 hasta 1526. Los intereses de Francisco I de Francia y de Carlos I de España eran claramente opuestos en tierras italianas. En 1516 se había firmado un tratado de paz entre España y Francia, tratado que reconocía el dominio español del Reino de Nápoles y la conquista francesa del Ducado de Milán. Sin embargo, la frágil situación se tensó aún más tras 1519, fecha en la que murió Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Aunque Francisco I había optado a la sucesión, el elegido como sucesor fue Carlos I, que ahora reinaba sobre casi la mitad del territorio europeo. Francia quedaba en una posición geopolítica más débil. En represalia, y con el fin de evitar este excesivo poder de Carlos, Francisco favoreció en 1521 rebeliones en Países Bajos y Navarra, llevando todo ello a una nueva guerra abierta en Italia. Iniciado el conflicto bélico, Carlos puso su atención en el milanesado de dominio francés, territorio que ansiaba tener. Se alió con el Papa León X, que necesitaba el apoyo español contra Lutero, y prometió ayudar a expulsar a los franceses de Lombardía. Carlos reunió una coalición de fuerzas españolas y alemanas, quedando al mando Próspero Colonna. El gobernador francés de Milán, el vizconde de Lautrec, tuvo que dejar la ciudad ante el ataque español. Sin embargo, reunió un poderoso ejército de mercenarios suizos, muy temidos y respetados en la época, y trató de atraer a Colonna a una batalla decisiva. Su comandante dejó Milán y se fortificó a unos 6 kilómetros al norte, en una aldea conocida como Bicocca. Colonna había ordenado preparar defensas físicas frente a un posible ataque francés. Colocó a sus arcabuceros tras un camino hundido que estaba inundado, una suerte de foso, en cuyo interior se construyó además un parapeto de tierra. El flanco izquierdo estaba cubierto por ser una zona pantanosa difícilmente transitable, discurriendo además un canal muy crecido por las lluvias. A la derecha transcurría el camino de Milán y en paralelo una acequia cruzada por un puente. Tras el camino hundido, Colonna colocó unidades de arcabuceros al mando de Fernando de Ávalos. Tras ellos, había unidades de piqueros españoles y lansquenetes alemanes, que protegerían a los arcabuceros en caso de que el enemigo superase las defensas naturales. Estas unidades en el frente eran también apoyadas por artillería. Más atrás, quedó Colonna junto al resto de las tropas, disponiendo unidades para guardar el puente en caso de un intento de flanqueo. Lautrec llegó al campo de batalla el 27 de abril de 1522 y contaba con unos 16.000 piqueros suizos de reputación legendaria. En aquel momento, eran considerados por muchos como los mejores soldados de Europa. Lautrec también contaba con otras unidades de infantería italiana a sueldo tanto de Venecia como de Francia. Finalmente, también contaba con poderosas unidades de caballería pesada y ligera. El ejército imperial estaba compuesto por unos 18.000 hombres, frente a los casi 30.000 del ejército francés. Lautrec tenía grandes pérdidas en caso de ataque frontal, por lo que prefería amenazar las líneas de comunicación de Colonna. Sin embargo, los suizos exigieron un ataque inmediato. No habían cobrado aún las pagas debidas y, contra su voluntad, Lautrec tuvo que acceder al ataque. Confiando en su superioridad como guerreros, los suizos tenían plena confianza en su capacidad de derrotar al enemigo. Tras un inicial intercambio de artillería y una pequeña escaramuza entre las unidades de caballería, dos grandes columnas de piqueros suizos empezaron a avanzar. Valerosos y confiados, avanzaron con resolución a pesar de las bajas que la artillería española causaba en sus cerradas filas. Sin embargo, tuvieron que detenerse en seco al toparse con el foso que les separaba de las tropas imperiales. En aquel momento, fueron recibidos con una demoledora descarga cerrada de los arcabuceros españoles. Protegidos por el terraplén, los arcabuceros causaron una gran matanza, manteniendo un fuego constante, sin que las largas picas suizas pudiesen llegar a él. Fernando de Ávalos había ordenado a los arcabuceros formar 4 filas, de manera que rotaban entre sí mientras recargaban, para mantener un fuego constante sobre el enemigo. Los cadáveres suizos comenzaron a acumularse sin que aún hubiesen alcanzado a los españoles. Con gran valor y en cargas desesperadas, lograron superar el foso. Sin embargo, los arcabuceros retrocedieron y las unidades de lansquenetes alemanes salieron a su encuentro. Los suizos no pudieron romper la línea y comenzaron a retroceder. Tal y como dicen los cronistas de la época, los suizos, habiendo largo espacio combatido entre los montones de hombres muertos y entre las picas atravesadas, volvieron las espaldas. Al mismo tiempo, Lautrec había ordenado un intento de flanqueo con unidades de caballería. Estas unidades lograron cruzar el puente paralelo al camino hacia Milán, pero fueron interceptadas por caballería e infantería imperial a las órdenes de Antonio de Leiva. En este momento, comenzaron también a llegar nuevas tropas de refuerzo de Francesco Sforza, por lo que la caballería francesa se retiró.
Considerando ya imposible una victoria, Lautrec ordenó una retirada. Habían caído unos 3.000 suizos y 200 caballeros. Los suizos regresaron a sus hogares muy desmoralizados ante la humillante victoria sufrida. Su táctica había quedado obsoleta ante el uso masivo de armas de fuego individuales. Historiadores de la época indican que en los siguientes años no volvieron a mostrar el vigor que les era propio, con gran deterioro de su reputación. Se dice que los españoles solo sufrieron una baja. Sin embargo, el soldado fallecido no habría muerto ante los franceses o suizos, sino por la coz que le propinó una mula. La batalla supuso un nuevo ejemplo de las innovaciones tácticas españolas. En Ceriñola había sido derrotada la poderosa caballería pesada, y en Bizoca se había probado la ineficiencia de los ataques de piqueros sin apoyo de unidades con armas de fuego. Se acreditó así la eficiencia de la combinación entre unidades de piqueros y arcabuceros, combinación que sería la columna vertebral del tercio español. Sin embargo, la guerra no había acabado aún. Francisco I estaba determinado a vencer a Carlos y poner fin a las humillaciones causadas a Francia, llegando a ponerse al frente de los ejércitos franceses en Italia. Alójate en el centro de una nueva ciudad. Hoteles en Londres. Apartamentos en París. Albergues en Tokio. Más de 28 millones de alojamientos en todo el mundo. Tras esta y otras victorias, la guerra parecía empezar mal para Francia. Francisco I estaba iracundo. Carlos no solo había sido coronado emperador del Sacro Imperio Romano, sino que ahora le derrotaba de forma humillante. Negándose a perder, y mientras las tropas imperiales asediaban Marsella, Francisco se preparó para el combate y se puso al frente de un ejército de más de 30.000 hombres, cruzando los Alpes en octubre de 1524. Próspero Colón, protagonista de nuestro vídeo anterior, había fallecido en 1523. Francisco de Ávalos ostentaba ahora el mando y comenzó a trasladar sus efectivos desde la zona de Marsella de vuelta a Italia. Sin embargo, y en este momento inicial, el avance del rey francés fue imparable. Las diversas tropas imperiales tuvieron que evacuar Milán y los franceses retomaron la ciudad en noviembre. Francisco se dirigió a la ciudad de Pavía, al sur de Milán. En este lugar, 1.000 soldados españoles y 5.000 alemanes se habían atrincherado a las órdenes de Antonio de Leiva. Los muros de la ciudad estaban en pésimas condiciones, pero Antonio de Leiva ordenó repararlos a tiempo. El asedio comenzó a final de octubre de 1524. Francisco I contaba con unos 30.000 hombres y más de 50 piezas de artillería y esperaba lograr una victoria rápida. Sin embargo, los asaltos franceses iniciales fracasaron. Ante ello, el monarca francés optó por el bloqueo, esperando conseguir una capitulación. La situación de Leiva era ciertamente preocupante. Los soldados no habían cobrado sus pagas y los alemanes amenazaron con amotinarse en 2 ocasiones. Al fin de hacer frente a estos pagos, Antonio de Leiva requisó oro y plata e impuso tributos a los ciudadanos adinerados de la ciudad, vendiéndonos sus propias joyas y su fortuna personal, aunque seguía siendo insuficiente para pagar la totalidad de lo debido. Ante esta situación, los arcabuceros españoles se comprometieron a seguir combatiendo, aun sin cobrar sus pagas. El asedio se prolongó durante meses y Francisco distribuyó a sus tropas por la zona. Ocupó el Parque Visconti, de 15 kilómetros de perímetro y con muros de 3 metros de altura, estando situado en su centro el castillo de Mirabello. La situación de los defensores era desesperada, pero el 12 de enero, 2 españoles atravesaron la línea enemiga y entraron en la ciudad. Traían oro para las tropas y una gran noticia. 24.000 hombres al mando de Fernando de Ávalos marchaban en su socorro bajo la nieve y la lluvia. A comienzos de febrero, los refuerzos llegaron, acampando el ejército imperial al este del parque fortificado. Francisco se preparó para la batalla. Sumando los hombres de la guarnición de Pavía, cada ejército tenía unos 30.000 hombres. Sin embargo, el rey francés tenía fe en la gran calidad de su caballería pesada. Contaba así con más unidades de caballería, encontrándose en Pavía la flor y nata de la caballería noble francesa. Por el contrario, el ejército imperial se basaba en una infantería moderna,
contando con un relevante número de arcabuceros españoles. Ambos ejércitos permanecieron acampados frente a frente durante semanas, con encamisadas por parte de las tropas que cabían. A final de febrero, el ejército imperial decidió tomar la iniciativa y se enviaron emisarios a Leiva para ordenarle que se preparase para salir con la guarnición. 2 disparos de cañón serían la señal para iniciar este ataque simultáneo. En la noche del 23 al 24 de febrero, y cubiertos por un bombardeo artillero para distraer al enemigo, las tropas imperiales iniciaron un movimiento de flanqueo. Los ingenieros practicaron 3 brechas en los muros del parque durante la oscuridad, y al alba, la vanguardia imperial entraba en él. Aprovechando el momento, los arcabuceros españoles lograron acabar con los franceses de Mirabel, tomando la posición. Al mismo tiempo, 2 cañones sonaron, recibiendo Leiva la señal de salir al combate. Con su salida, parte del ejército francés quedó aislado. Dándose cuenta de la situación, Francisco mandó unidades de caballería que derrotaron a la vanguardia de la caballería imperial y a las unidades de artillería que allí se encontraban. El resto del ejército imperial estaba ya, sin embargo, dentro del parque, aunque la artillería francesa causaba importantes daños. Movido por el instinto del caballero medieval de tomar siempre la ofensiva, Francisco abandonó, sin embargo, sus posiciones iniciales y salió al encuentro del enemigo. Ordenó una carga sobre el ejército imperial, atacando él mismo a lomos de su caballo. La caballería pesada francesa, de gran calidad, logró hacer retroceder a la caballería enemiga, y Francisco ordenó avanzar, creyendo haber ganado la batalla. Sin embargo, Ábalos ordenó el despliegue de 1.500 arcabuceros en el bosque cercano a Mirabello. Desde su posición, los arcabuceros abrieron un fuego devastador contra los franceses. Aislados de su infantería, que empezaba a decaer, los caballeros franceses caían a decenas ante el incesante fuego de los arcabuceros españoles. La flor innata de la nobleza francesa estaba siendo aniquilada. Los arcabuceros, espada y daga en mano, atacaron la deshecha formación, preparándose para rematar a los caídos. Mientras el resto de su ejército se desintegraba o huía, el propio rey francés había sido derribado, quedando atrapado bajo su caballo, habiendo muerto este por un disparo. Se aproximó a él el soldado Juan de Urbiet, que poniendo una espada en el costado, le obligó a rendirse. Prisionero, Francisco sería posteriormente llevado a España. Aunque Ábalos había sufrido personalmente graves heridas durante la batalla, la victoria imperial fue absoluta. Habían perdido entre 500 y 1.000 hombres frente a los 10.000 muertos franceses. Lo más importante es que gran parte de la nobleza francesa había muerto o había sido hecha prisionera. El factor decisivo en esta batalla fue el arcabucero español. Su movilidad y su autonomía en combate, inimaginables en la época, habían destrozado a la mejor caballería de Europa. Inspirándose en el modelo táctico que dio lugar a estas victorias, nacerían formalmente unos años después los tercios españoles. Durante más de un siglo, los tercios serían los amos de los campos de batalla de Europa. Francisco I había combatido con honor y fue tratado con respeto durante su cautiverio. Llegó a Madrid en agosto y se dice que fue custodiado en la casa y torre de los Lujanes. Sin embargo, las fuentes actuales señalan que realmente estuvo prisionero en el Alcázar de Madrid. Aunque siempre le dio buen trato, Carlos estableció fuertes exigencias para acceder a la liberación de Francisco. El francés tuvo que ceder y en enero de 1526 firmó el conocido como Tratado de Madrid. Renunciaba a sus derechos sobre el milanesado, Génova, Nápoles, Flandes y Borgoña. Sin embargo, y tras su liberación, Francisco incumplió lo acordado, retomando la lucha. Tal era su obsesión en combatir a Carlos, que durante su cautiverio había iniciado conversaciones con los otomanos.
Tras su liberación, se alió con el Papa Clemente VII, que también era contrario a la hegemonía española. Los combates continuarían. En el año 1534 se daría otra reforma. El último paso documentado sería la Orden de Génova de 1536, en la que finalmente se acuña el término tercio. Pero, ¿qué era un tercio? Curio Albi define al tercio como una unidad combatiente de infantería formada por compañías de dos tipos, piqueros y arcabuceros. El tercio supondría así un conjunto de compañías bajo un mando único. Los piqueros protegían a los arcabuceros de la caballería enemiga, y estos cubrían a los piqueros a través de su fuego. Aunque disposiciones de 1560 hablan de unos 3.000 hombres por tercio en 10 compañías, lo cierto es que la organización era fluida, sin que fuese común que realmente se alcanzase el número de 3.000 hombres. En la práctica, habría unos 1.500 hombres por tercio. Es además importante indicar que el desarrollo de los tercios implicó la superación de la concepción medieval de levas puntuales y luego disueltas. Los hombres de los tercios eran soldados profesionales que no dependían de que hubiese o no hubiese guerra. Tenían además carácter expedicionario, de manera que se concedían para el servicio fuera de España. Con carácter general, la defensa del territorio peninsular quedaba reservada a unidades de inferior calidad, como las guardias viejas de Castilla. Por tanto, el ámbito normal de actuación de los tercios sería los teatros de operación extranjeros como Italia o Países Bajos. Finalmente, debe indicarse que generalmente constituían una minoría dentro del ejército en el que se integraban. Eran unidades de élite, fuerzas selectas que suponían una minoría, pero que daban solidez al conjunto, actuando en los puntos más cruciales. El resto de unidades procedía de lugares como Alemania, Italia, Irlanda o Borgoña. Por ejemplo, en la guerra en Flandes, raramente hubo más de 3 o 4 tercios españoles a la vez, representando así únicamente entre el 15 y 20% de las tropas al servicio de la corona española. Los historiadores señalan que, en la práctica, la cantidad de hombres con armas de fuego solía ser superior a la de piqueros. Sería por tanto razonable hablar de unos 100 hombres por compañía, siendo 60 arcabuceros y 40 piqueros. Los piqueros debían ser hombres fuertes y recios, pues debían manejar una pica de algo más de 5 metros de altura. Por su parte, el arcabuz era un arma idónea para hombres ágiles y de no gran estatura. Su alcance útil se situaba sobre los 50 metros, aunque en la práctica se utilizaba entre los 15 y los 20. A partir de 1567, también comenzó a implementarse el mosquete, tan pesado que requería una horquilla de apoyo para disparar. Uno de los elementos más destacables de los hombres que integraban los tercios era que tenían una excelente opinión de sí mismos, describiendo su oficio como el más honroso y sublime de todos. Por ello, los hombres de los tercios tenían una gran obsesión con la reputación y la honra, mostrando una voluntad aristocrática que se plasma en la máxima: son españoles que aman más la honra que la vida y temen menos la muerte que la infamia. El oficio de las armas se consideraba un honor, y a través de las hazañas en batalla, cualquier hombre de origen humilde podría ser recordado por las generaciones futuras, brillando con luz propia. Puede por tanto hablarse de una concepción ennoblecedora y semisagrada del oficio de las armas, y de una obsesión por la honra y la reputación. Como ejemplo de esta mentalidad, podemos mencionar el caso de un capitán español que, en 1573, cabalgó a toda velocidad desde Amberes hasta Haarlem para llegar a tiempo para participar en el asalto, por irle su reputación en ello. Se dirigía hacia la muerte probable, pero era impensable para él que su compañía lanzase el asalto sin estar él mismo al frente. El fanatismo por la honra llegaba a tal grado que se autorizaba a cualquier hombre a matar a su oficial si éste ordenaba abandonar la resistencia antes de que fuese absolutamente preciso. Además, tenía que echarse a suerte el orden de asalto, pues todos querían ir en primera línea para lograr más gloria. Por las mismas razones, los tercios siempre insistían en llevar la vanguardia en batalla, considerando deshonroso que tropas de otras naciones llevasen la delantera. Para garantizar la disciplina de hombres de esta naturaleza, era necesario establecer un sistema punitivo que, siendo duro, respetase su particular obsesión por la honra.
El soldado no debía jamás ser insultado o abofeteado, señalando a las fuentes que no hay cosa alguna que el español reciba con más disgusto que la mala palabra. Tal y como decía el célebre Calderón de la Barca, nunca la sombra vil vieron del miedo, y aunque soberbios son reportados. Todo lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. Por tanto, a la hora de castigar a un hombre, había que actuar de forma contundente, pero garantizando a la vez no afrentarle y hacerle perder la honra. En el caso de infracciones leves, se recomendaba amonestar al soldado en secreto, para no avergonzarle delante de sus compañeros. En cuanto al instrumento de castigo en casos más graves, se consideraba deshonroso castigar a un soldado con un palo. También quedaba descartado abofetear. Los hombres de los tercios veían más noble el castigo del acero, pues, a fin de cuentas, la ejecución tradicional de un aristócrata se daba a través de la decapitación. Preferían así recibir golpes de espada como castigo antes que ser castigados con otros medios menos brutales. En todo caso, y para evitar muertes en el fragor del momento, se sugería que el soldado saliese corriendo y que el oficial no lo persiguiese, esperándose a que ambos entrasen en calma para la ejecución del castigo. Eso sí, si el soldado pusiese mano a la espada para herir al oficial, el castigo sería la ejecución. Así nacieron y así funcionaron los célebres tercios españoles, formados por aquellos hombres que fueron tan famosos y temidos en el mundo, los que avasallaron príncipes, los que dominaron naciones, los que conquistaron provincias, los que dieron ley a la mayor parte de Europa. Si te ha gustado este vídeo, da like y suscríbete al canal. Pronto subiremos vídeos sobre otros temas como la Reconquista, los tercios españoles y la conquista de América. El gran debate de Braun. ¿Eres más de Papá Noel o de Reyes Magos? Descubre el ganador con Braun Mini Pimer. Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde de nuevo contamos con la presencia siempre honorable de José Sotochica, a quien los que sigan con regularidad nuestro programa ya conocerán porque Sotochica nos ha acompañado en ocasiones previas presentándonos libros, ensayos, novelas sobre la Alta Edad Media, pero que hoy viene a hablarnos del siglo XVI. Como sabrán, Sotochica es doctor en Historia, especializado en esa Alta Edad Media, sobre todo en mundo bizantino, y sin embargo, como digo, acaba de publicar una nueva novela, Hasta que la muerte nos encuentre. ¿He dicho bien el título, Pepe? Hasta que pueda matarte. Hasta que pueda matarte. Yo sabía que me estaba equivocando con la muerte. Donde lo que va a hacer es relatar a través de dos personajes dos acontecimientos históricos importantísimos, uno mundialmente famoso, que es la batalla de Lepanto, y otro previo, pero que tiene su vínculo con esa batalla de Lepanto y que marcó en gran medida el reinado de Felipe II, que es la revuelta de los moriscos en las Alpujarras. Pues bueno, Pepe, bienvenido una vez más a Pedazos de Historia. Muchísimas gracias, Alberto. Siempre es un placer estar contigo, hablar de historia, poder intercambiar ideas y hacerlo pues de cara a la gente tan maravillosa que tenéis al otro lado de la pantalla o del auricular, pues la verdad es que siempre es un gusto mayúsculo. Bueno, sin duda la primera pregunta es, te hemos tenido aquí antes en el mundo en el que te mueves con soltura, que es la Alta Edad Media. ¿Cómo ha sido este salto a la Edad Moderna, al siglo XVI? Pues ha sido una mezcla de desafío y capricho. Desafío porque salir de tu zona de confort, de las fuentes, de los acontecimientos que tú como especialista durante más de 25 años has transitado, ¿no? Y meterte en una época que te fascina, a mí particularmente desde niño, pero de la que en verdad no eres maestro, no eres especialista, ¿no? Y un capricho porque siendo de Santa Fe, una ciudad que fundan los Reyes Católicos, que es una fundación militar, que en buena parte se concibió también para controlar a la población morisca, ¿no? Que seguía siendo mayoritaria en el Reino de Granada a lo largo de la mayor parte del siglo XVI, pues yo ha sido algo que he palpado desde niño, ¿no? Ese ambiente, folclore, tradiciones, historia,
relacionadas no solo con la fundación de Santa Fe, sino también con la gran rebelión morisca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me apetecía salir de mi zona de confort, enfrentarme a fuentes, enfrentarme a historias que no son para mí las de todos los días, y al mismo tiempo darle cabida a un deseo que era contar historias que yo había, en cierta manera, oído desde niño, ¿no? En las calles de Santa Fe, y que quería contar, ¿no? Y que son la rebelión de las Alpujarras, que fue una guerra que determinó, como decías, el reinado de Felipe II, y Lepanto, que aunque a veces no se nos cuente, Lepanto es la conclusión real de la guerra de las Alpujarras. Bueno, después entraremos a la novela con estos dos personajes, bueno, tres. Hay dos personajes, dos caballeros que se enfrentan en un duelo interminable, José de Monteagudo y Mehmed al-Rumi. José Monteagudo, digamos, por parte de las tropas españolas, Mehmed al-Rumi por parte de las tropas turcas, y un personaje femenino también importante, María la Bailaora. Pero antes de entrar en la novela, ¿Sí? Recuérdanos, porque la revuelta de las Alpujarras, cuando se estudia, cuando la podemos estudiar, digamos, en educación formal, en primaria, secundaria, nos dan una frase. En los tiempos de Felipe II, este señor que hacía cosas importantísimas, sobre todo pelearse contra los protestantes y contra los ingleses, es cierto que en un momento dado tuvo que ir contra los turcos en Lepanto, pero pareciera que solo tiene que pelear contra protestantes. Bueno, pues ahí la gente en Granada, hay unos años, 1568, 71, ya había acabado prácticamente todo, se sublevan. ¿Qué es lo que ocurrió en las Alpujarras a partir de 1568? Pues me encanta que me pregunte eso, porque en buena parte el reinado de Felipe II ha sido desenfocado por completo. Se le da una prioridad al enfrentamiento con Inglaterra y con los protestantes holandeses, con los rebeldes holandeses, que fue importante, por supuesto. Pero el único rival real que tuvo Felipe II fue el Imperio Turco Otomano. Es decir, solo había dos imperios en el mundo, realmente. El Imperio Español y el Imperio Turco. Y Felipe II siempre lo tuvo en mente. Y la guerra de las Alpujarras fue una guerra, por un lado, proxy, diríamos hoy, utilizando un vocabulario contemporáneo, donde el Imperio Turco Otomano decidió crearle un problema grave a Felipe II en su propia casa, para de esa manera distraerlo de lo que el Imperio Turco Otomano quería cobrarse. ¿Qué quería cobrarse el Imperio Turco Otomano? Chipre y Túnez. Y mientras tanto, mantengo ocupadas a las tropas y a la flota española en la guerra de Granada o guerra de las Alpujarras. ¿Y por qué estalla esta guerra? Además de ser una guerra proxy, es una guerra civil. En el año 1492, todos lo sabéis, se produce la capitulación definitiva de Granada, acaba el reino nazarí, el reino musulmán de Granada, pero durante un tiempo la población musulmana permanece con sus costumbres, sus usos y su religión. Lo que se había considerado que iba a ser una asimilación lenta, pues por una serie de circunstancias que no vienen al caso, se saltó por los aires, porque siempre hay personas radicales que quieren acelerarlo todo, y en este caso ellos determinó una primera rebelión morisca en 1500-1501 que hizo que se impusiera conversión o salida del reino, ¿no?, para los musulmanes, ¿no? La mayoría de la población optó por la conversión y quedarse en casa, ¿no? Pero evidentemente se había cambiado un problema por otro. A muchos de estos pobladores pues no veían con malos ojos pues la actividad de los piratas y de los corsarios musulmanes de Berbería, y cuando esos corsarios de Berbería se convirtieron en súbditos de la sublime puerta del Imperio Turco, pues era un problema de seguridad interno, porque muchas veces eran una quinta columna. Pero al mismo tiempo que digo esto, también os digo que la inmensa mayor parte de la población se convirtieron en súbditos bastante fieles de Felipe II, de Carlos I y luego de Felipe II. Y los problemas religiosos, sin embargo, no desaparecieron. Hay un obispo de Granada que decide de nuevo, Pedro se llamaba este hombre, pues apretar las tuercas a los conversos. Ya solo había cristianos en el reino de Granada, pero en secreto muchos seguían siendo musulmanes, evidentemente, y se mantenían usos, costumbres, la lengua árabe en lugares más apartados. Al final pues se optó por presionar a esta población para que terminara de integrarse por completo, ¿no? Y en este tira y afloja, en esta presión constante, incrementada, pues terminó derivando en una sublevación que inmediatamente fue aprovechada por los turcos, que la alimentaron con dinero, la alimentaron diplomáticamente, la alimentaron enviando armas, municiones y lo que hoy llamaríamos asesores militares. Llegaron a estar aquí pues mínimo entre 400 y 700 turcos, algunos de ellos genízaros, que eran tropas de primera línea, ¿no? Y por lo tanto lo que había sido una pequeña rebelión en un primer compás terminó convirtiéndose en una gran guerra, en una guerra terrible, durísima, cruel, como todas las guerras civiles,
donde se cometieron desmanes y barbaridades por un campo y por otro, ¿no? Pero sobre todo una guerra, para Felipe II, una guerra contrarreloj. ¿Por qué contrarreloj? Porque si la guerra se prolongaba y los turcos cobraban sus dos piezas principales, Túnez y Chipre, todo el mundo sabía que el tercer objetivo era un desembarco en las costas del Reino de Granada o en el Levante español, ¿no? Por lo tanto, había que acabar con la rebelión lo antes posible, y Felipe II lo hizo derivando allí lo mejor de lo mejor. Los tercios de Italia, se creó también un nuevo tercio, el de Lope de Figueroa, y mandando en última instancia a su hermano, al famosísimo don Juan de Austria, ¿no? El último caballero que va a forjarse como general en la guerra de las Alpujarras. Y va a ser una guerra poco conocida, pero militarmente hablando, una auténtica revolución militar, ¿no? Y van a estar allí todos los grandes, don Juan de Austria, don Álvaro de Bazán, don Luis de Requesens, Lope de Figueroa, de manera que va a ser como una suerte de antesala a lo que iba a ser la ocasión más grande que contemplaran los siglos o que vieran los siglos, ¿no? Que va a ser Lepanto. Aquí me parece importante, porque lo estabas explicando al principio, en tu propia novela colocas algunas referencias bibliográficas al final, incluyes por supuesto a Brodel. De Brodel hemos hablado mucho en Pedazos de Historia. Tiene un libro fundamental que es El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en los tiempos de Felipe II. Y Brodel, y voy a parafrasear de forma incorrecta lo que dice Brodel, cuando nos cuenta cuando Felipe II se levantaba por la mañana, lo primero que preguntaba es ¿qué está haciendo el turco? Y si el turco está tranquilo, entonces ya me dedico a otras cosas. Y es muy curioso porque aunque el libro de Brodel, que es un clásico, los historiadores lo conocemos bien y es muy estudiado, de nuevo, se nos olvida que el verdadero problema que tenía Felipe II era la lucha contra el Imperio turco y que, por supuesto, la revuelta de las Alpujarras era una puñalada que ese Imperio turco le hacía. Claro, es que era dentro de los territorios de la propia monarquía hispana. O sea, no estamos hablando de que estemos combatiendo, qué sé yo, aquellas aventuras de Carlos V por Argel y Túnez, o que de repente hay una flota turca que desembarque en algún punto del sur de Italia. No, no, no. Es que los turcos lograron introducirse, gracias a esa revuelta, en el mero corazón del mundo hispano. Sí, al punto que los reyes, entre comillas los de reyes, de los alzados, Aben Umeya y Aben Abú, juran fidelidad al sultán. Juran fidelidad al sultán y reciben a cambio apoyo militar. Imagínate si esa rebelión se prolonga y la armada turca, que podía desafiar de tú a tú, incluso en este momento tenía cierta superioridad, número de naves y de efectivos a la española, pues hubiera llevado a cabo un desembarco de tropas regulares en la costa de Granada o en la costa de Alicante, etcétera, etcétera, ¿no? Hubiera sido ya una amenaza de muerte para la monarquía hispánica, ¿no? Para la monarquía española, ¿no? Por eso te decía que fue una guerra contrarreloj. Felipe II era muy consciente. Ambos imperios tenían minorías religiosas. Vuelvo a insistir, son los dos únicos imperios. O sea, Inglaterra de Isabel o la Holanda de Guillermo de Orange, en este momento son potencias de segundo orden. ¿Pueden causar molestias? Sí, pueden causar molestias, pero no te disputan la hegemonía mundial. ¿Quién te disputa la hegemonía mundial? El Imperio Turco. En estos mismos años tienen una flota en Borneo y van a navegar por el Atlántico, y corsarios al servicio del sultán van a saquear Islandia o Noruega o se van a pasear por las costas de América, ¿eh? Es decir, estamos hablando de un imperio de dimensión mundial. Y a la par que se está peleando en las Alpujarras, a la par que los turcos se están apuñalando, como decía, por la espalda a Felipe II en las Alpujarras, Felipe II está financiando una sublevación de cristianos en Albania. Es decir, que ambos imperios eran conscientes de sus puntos débiles y había toda una red de espías, una red de enviados que iban de un sitio para otro con dinero, ofreciendo apoyo a cambio de sublevarse contra el sultán o contra el rey Felipe. Ahora bien, ¿por qué esa medida inicial? Si el problema va a ser esa obsesión por parte del obispo de Granada de garantizar la correcta conversión de sus súbditos granadinos, de sus fieles granadinos, sabiendo el riesgo que se suponía, ¿por qué ese empecinamiento? Porque no se calcularon los efectos de... Cuando alguien empieza a presionar a alguien, siempre considera que esa presión va a ser controlada. El problema en la historia es que a menudo cuando tú empujas demasiado en una dirección, se produce una reacción que no esperas. Eso le pasó a Felipe II. Había dos partidos en la corte de Felipe II en este momento. Un partido, pues encabezado, por ejemplo, por el virrey del Reino de Granada, abogaba por ser conciliadores y porque la asimilación se estaba consiguiendo, se estaba haciendo lentamente, pero se estaba consiguiendo, ¿no? Con dificultades, con problemas, con peligros, pero era un proceso que iba hacia adelante. Luego, si quieres, te cuento una anécdota que para mí me parece preciosa, ¿no? Sobre estos moriscos.
y sobre su vinculación con España, ¿no? Tan fuerte y tan fuerte, ¿no? Cuéntala ya, no la cuentes después. Sí, ¿te das cuenta? Sí. Cuando son expulsados definitivamente de España en 1609, 1614, ¿no? Con Felipe III, muchos, y en concreto los de un pequeño pueblo de lo que hoy es Badajoz, ¿no? Terminan asentándose en Sale. Sale está muy cerquita de Rabat, en el río, que baña también Rabat, en una de las dos orillas. Y formaron allí una república de piratas, de corsarios, que estuvo en tratos con Holanda, con Inglaterra, y que causaba muchos problemas en el Atlántico y en el Mediterráneo. Pero toda su pasión era volver a España como sea. Llegaron a ser muy poderosos. Y en un momento dado envían una carta a Felipe IV ofreciéndole entregarle las naves, entregarle todos los holandeses e ingleses que están con ellos. Y, por supuesto, ponerles al corriente a la monarquía española de todos los tejemanejes de ingleses y holandeses. ¿Y a cambio de qué? Y te cito literalmente el colofón de la carta que envían a Felipe IV. Porque amamos a España y solo deseamos volver a ella. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Pues qué bonito. Esa es la tragedia de los moriscos. Es un pueblo desgarrado entre un pasado, entre una nostalgia por un pasado, ¿no? Por el Emirato Nazarí, entre mantenerse vinculado a sus usos, a sus costumbres, y por otro lado, esa pasión y esa nostalgia por su tierra, ¿no? Porque se sentían tan firmemente ligados a ella como el resto de los súbditos de Felipe II. Ahora bien, eso no quita que, como tú acabas de contarnos, la guerra de las Alpujarras fue una guerra especialmente violenta. Sí. Y aprovechas la novela para evidenciar la violencia con la que se llevó a cabo esa guerra, una violencia además practicada por ambos bandos. Sí, porque se ha novelado muy poco la guerra de las Alpujarras y siempre se ha usado un enfoque sentimental, cultural, religioso, pero se nos olvida lo fundamental. Fue una guerra, y una guerra civil, una guerra despiadada. Es decir, desde el minuto 1, todo salta por los aires porque quien toma el mando son los radicales. En el caso de los moriscos son los monfíes, que son bandoleros que se han echado al monte, que son gente muy, muy, muy radical. Son ellos los que comienzan cometiendo las barbaridades, asesinando a los sacerdotes, matando a cualquier cristiano viejo, de manera cruelísima. Al final, ¿qué ocurre? Que no hay vuelta atrás. Una vez que empiezan las crueldades, no hay vuelta atrás. Y el otro campo, el campo de los castellanos viejos, pues va a responder con la misma moneda, ¿no? De manera que se va a comenzar una suerte de bola de nieve de crueldad absoluta que va a ir arrasando el reino de Granada de un extremo a otro, ¿no? El reino de Granada, ya sabéis que a grosso modo son lo que hoy serían Málaga, Granada y Almería, ¿no? Y va a ser una guerra despiadada, no más poder, ¿no? Que yo lo cuento en la novela con pelos y señales, ¿no? Donde se llevan a cabo auténticas atrocidades, ¿no? Y también una guerra muy dura, porque tantos unos como otros son gente recia, gente que resiste, ¿no? Los moriscos se defendieron muy bien, pelearon como auténticos leones, y las tropas del rey, pues exactamente igual, ¿no? Don Juan de Austria siempre dijo que la batalla más dura que libró fue la de Galera. Galera es un asedio de una ciudad encaramada a un cerro, y aquello fue dantesca esa batalla. Allí don Juan de Austria se sintió como un auténtico señor de la muerte, porque el combate fue tan cruel que al final optó por consagrar, dirían los antiguos romanos, Galera a los dioses infernales, ¿no? De hecho, se sembró de sal después de destruirla, ¿no? Y se dio orden de degüello general. Solo se respetó a las mujeres y a los niños y no a todos. Es curioso porque, claro, estamos hablando de cómo funciona la guerra en esa época de la Edad Moderna. En realidad, con el añadido de ser una guerra civil, con lo cual los contendientes en muchos casos se conocen de forma personal, saben bien quién está dónde y qué hace cada cual, porque podemos poner un paralelo con, y aquí llevo el agua a mi molino, cuando hablamos de la conquista de América, que se ha producido en algunos casos 20 años atrás de la guerra de las Alpujarras, en algunos casos ya 50, 60 años atrás,
y lo fácil que es para los historiadores americanos poner acento en la violencia inusitada practicada por parte de los conquistadores, olvidando dos cosas fundamentales. Una, que era la violencia propia de estas guerras, y dos, que en gran medida la conquista de América son guerras civiles. O sea, son unos pocos españoles apoyándose sobre miles de americanos que combaten contra otros miles de americanos. Por tanto, una guerra civil en la cual la dosis de violencia es parecida a las Alpujarras o incluso menos, porque a las Alpujarras fue especialmente brutal. Sí, siempre hay que contextualizar. Yo insisto en ello. No podemos ir al siglo XVI con la mente y los ojos del siglo XXI. Además, yo como historiador, como ensayista o como novelista en este caso, si hiciera eso estaría engañando a mis lectores, que es lo que se suele hacer, engañarlos. Yo he querido contar Lepanto y la guerra de las Alpujarras con los ojos y con la mente de hombres del siglo XVI. Porque una novela, por ejemplo, yo siempre digo que es un billete de viaje a otro lugar, pero también a otro tiempo. Y esto es como si tú fueras, ¿qué te digo yo?, al Congo, a visitarlo, a recorrer el río, ¿verdad? Y te encontraras con que los congoleños se comportan, visten, comen, piensan y sienten como un señor de París o de Estocolmo. Sería un engaño, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre. Si vas al siglo XVI y resulta que la gente piensa, habla, se comporta como gente del XXI, pues estás engañando a la gente, ¿no? La guerra era despiadada en el siglo XVI, lo es hoy también, ¿eh? Que a veces tenemos una superioridad moral que no se corresponde con la realidad de los hechos, pero evidentemente la guerra era brutal en América y en Europa, ¿no? Y como bien dice, la conquista de América es una conquista enmarcada, como la mayoría de las conquistas, en una guerra civil. En este caso, pues entre pueblos de Mesoamérica, en el caso de la conquista del Imperio Azteca, o entre pueblos del Incaico, ¿no? Pizarro jamás hubiera conquistado el Imperio Inca sin el apoyo de multitud de pueblos como los Cañari o como los Chachapoyas, ¿verdad? Y lo mismo le ocurrió a Cortés, que hubiera hecho sin los tlaxcaltecas o sin los totonecas o sin los zapotecas, ¿verdad? Pues algo así ocurre también, ¿no? En cualquier otra conquista. Bueno, has dicho que en efecto las guerras son despiadadas, las guerras civiles son especialmente despiadadas, y tú que pudiste ver con tus ojos el conflicto de Yugoslavia, puedes dar buena fe de que en efecto, a pesar de ser una guerra contemporánea, fue terriblemente despiadada. Por supuesto, porque lo estamos viendo, ¿verdad?, todos los días por la tele o a través de vídeos en Instagram o en otras plataformas, la brutalidad de la guerra, ¿no? Que incluso banalizándola, ¿no? A mí, cuando me cuentan lo que se puede ver hoy de la guerra de Ucrania o de otros conflictos, no sé hasta qué punto estamos perdiendo la perspectiva, ¿no? Porque la gente habla de la guerra de Ucrania muchas veces como si se tratara de una partida de Risk, y en esa partida de Risk es la gente real la que está muriendo. He hecho referencia a la guerra de Yugoslavia porque, como muchos sabréis, Sotochika, en una vida previa, fue militar y estuvo con las fuerzas de paz en Yugoslavia. Pero volvamos a las Alpujarras del siglo XVI. Has hablado de una figura importante que sale en la novela, sobre la que reflexionas mucho en la novela. Esto Sotochika lo hace con mucha habilidad, porque en muchos casos plantea hipótesis sobre estos personajes históricos más allá de lo que las fuentes nos pueden decir, pero con mucho sentido común, que es Juan de Austria. Porque es un jovencísimo Juan de Austria, el que ha sido enviado por su hermanastro Felipe II a liderar las tropas cristianas que combaten contra los moriscos. Después le veremos también cómo tiene que liderar la flota que va a Lepanto. ¿Por qué ese hombre joven es al que le dan tanta responsabilidad? Estamos hablando de una persona que tiene 22, 23 años. Yo quería mostrar al verdadero don Juan de Austria, porque lo bueno del siglo XVI, que yo no puedo tenerlo en el siglo V o en el VI o en el VII, ¿verdad?, es que no solo conservamos crónicas, no solo conservamos historia, no solo conservamos documentos oficiales, incluso conservamos cartas privadas de don Juan de Austria. Si podemos reconstruir ese Juan de Austria. Yo quería mostrarlo tal y como fue cuando llega al Reino de Granada. Es un hombre muy joven, con muy altos ideales, con una situación personal compleja, porque es el hermanastro del rey, pero no se le reconoce el título de alteza, por ejemplo, ¿no? Siempre se marca la distancia. Él es el otro, el no legítimo, aquel niño cuyo padre lo recibió en Yuste, pero nunca lo llamó hijo, y por lo tanto tiene ese dolor, tiene esa rotura en el alma, ¿no? Es el hombre que sabe que está destinado a grandes cosas, pero siempre a la sombra de su hermano, ¿no? Y es también el hombre que se cree un caballero y que cree que la guerra es eso que él ha leído en los libros de caballerías o en las historias de los clásicos, ¿no? Y de repente en las Alpujarras se da cuenta primero
de que la guerra es algo mucho más duro, mucho más poliédrico, mucho más complejo, y tiene que ir forjando su carácter. Y tiene que conocer el dolor, ¿no? Él pierde a su verdadero padre, al hombre que lo ha educado y querido desde niño, ¿no? Don Luis de Quijada lo ve morir delante de sus ojos en una de las batallas que libra en la guerra de las Alpujarras, ¿no? Y sin embargo, es capaz de superar ese dolor, ese deseo de venganza que manifestó y convertirlo también en una empatía hacia el otro, ¿no? Que esto es algo que se produce también en la guerra cuando tú tienes el corazón grande y la mente despejada, ¿no? La empatía con el enemigo, el ser capaz de reconocerle al enemigo también su humanidad, ¿no? Y eso lo hace don Juan de Austria, ¿eh? Don Juan de Austria se apiada del enemigo, empatiza con él, lo comprende, trata de buscar al final de guerra una solución negociada y es un hombre, por lo tanto, que deja de ser un adolescente ideal.